Estamos aquí para presentar la primera de 3 conferencias que se incluyen en la celebración del 16 aniversario del Centro Internacional Miranda, el 5. Son 3 conferencias que tienen un hilo conductor que se llama de Miranda a Chávez, la patria grande en el pensamiento político venezolano. Y también son 3 mujeres quienes nos van a hablar en este jueves, el próximo y el siguiente jueves. En ese hilo conductor que va de Miranda a Chávez, siempre con Bolívar como brazo, como hilo comunicante en el medio. La primera conferencia corre a cargo de la camarada profesora Carmen Borges, quien nos va a hablar de Miranda, con una conferencia que se titula ¿Quién es Miranda? Nuestra deuda con Miranda. Un título bien interesante. Carmen Borges es doctora licenciada en filosofía, egresada de la Universidad del Zulia, con mérito cum laude, summa cum laude, perdón. También tiene un posgrado en la Universidad de Michigan y estudios de doctorado en historia en la Universidad de la Sorbona. También ahí obtuvo el máximo mérito. Ha sido profesora titular emérita de la Universidad de Zulia y profesora en las universidades de Cuba y Salvador. Ocupó el cargo de directora de la Escuela de Filosofía en la Universidad de Zulia. Coordinó la maestría en filosofía de esa misma universidad. Y es reconocida como nuestra historiadora más cercana, con mayor investigación, con la redundancia y conocimiento de Francisco de Miranda. La participación de Carmen Borges es a través de una conferencia ya grabada, y porque Carmen está, como ustedes saben, vive en Zulia, pero próximamente va a estar aquí en Caracas y podemos tenerla más cerca, superando la distancia geográfica. Ahorita la vamos a superar por la vía de una videoconferencia, y están todas y todos invitadas e invitados para que una vez que Carmen termine la conferencia, o que termine la conferencia que ya les dije que ha sido grabada, podamos discutir sobre ese tema tan sugerente que es quién es Miranda y nuestra deuda con Miranda. O sea que quedamos con Carmen a través de la videoconferencia y después podemos discutir sobre los planteamientos de nuestra querida camarada Carmen Borges, a quien le damos la bienvenida. Ya la vemos que está allá conectada. Bueno, muy buenas tardes, noches, o sea, los que me escuchan, a todos los que están pendientes de conmemorar una de las 2 fechas que en el año se recuerdan, en las que en el año recordamos a Francisco de Miranda. El 3 de agosto, cuando trajo la bandera. La otra fecha, el 14 de julio, cuando se recuerda un año más de su muerte. Pero ¿es eso todo lo que sabemos de Miranda? Cuando uno hace una encuesta entre el público general y uno le pregunta ¿qué sabes de Miranda? Pues te va a decir esas 2 fechas, que trajo la bandera y que murió en la Carraca. Pero ¿alguien nos podrá explicar qué relación hay entre el hecho de traer una bandera y de morir en la Carraca? ¿Fue eso todo lo que hizo Miranda? Yo creo que es hora de que nos pongamos a investigar seriamente quién fue Francisco de Miranda.
Sin Miranda, mire, se hubiese tardado mucho, aún todavía más, la independencia de Venezuela. Sin Miranda no habríamos llegado a pensar de manera profunda la necesidad de unirnos, la necesidad de tener bien claro qué significaba esa patria grande a la que ahora recurrimos a cada rato. Ahí, a esa patria grande la simboliza hoy la CELAC, por ejemplo, ¿verdad? Pero antes de la CELAC existió un nombre que simbolizaba esa unidad de todos los países de nuestra América. Y ese nombre era Colombia, porque Miranda también inventa el nombre de Colombia. Sí, eso nunca lo debemos olvidar. Hay personas que piensan que es Bolívar quien inventa el nombre de Colombia. Pues no, es Miranda quien concibe la idea de la unidad de toda nuestra América y que busca un nombre que permitiera simbolizar esa unidad que había que construir. Porque en el momento en que Miranda lo piensa, que lo piensa en 1783, que es el año en que nace el libertador Simón Bolívar, en 1783 todavía no había más unidad que el hecho de estar sometidos todos a un mismo imperio. Esa era la única unidad que se podía pensar, pero en la realidad no había ninguna unidad. Todas las provincias estaban desunidas porque todas las provincias eran regidas por unas leyes que se hacían en España y que además les prohibían hasta comerciar entre ellas mismas. Es decir, había una totalidad americana dominada por el Imperio Español, pero no había una totalidad americana que viviera en las conciencias de las personas en ese momento. Esa totalidad no se concebía como unida entre sí, como las partes unidas entre sí, sino cada parte unida con la península, unida con el imperio. Entonces, Miranda comprende que mientras estas provincias sometidas al imperio español no se pensaran como distintas de ese imperio, no se pensaran con derechos propios, no los derechos que el rey concedía mediante sus cédulas reales, mediante los títulos honoríficos o cualquier otra ley protectora, como las leyes de protección de los indios, si no se concebía como algo que nos merecíamos por nosotros mismos, como si no nos comenzábamos a pensar como distintos de ese imperio español y por tanto al pensarnos como distintos, al pensar, teníamos que pasar a pensar que teníamos derecho a decidir nuestro propio destino. Entonces, eso atormentaba a Miranda. Eso preocupaba a Miranda desde 1783. Y es entonces cuando Miranda comienza a pensar, por ejemplo, que si las colonias del norte, que eran colonias de Inglaterra, se habían logrado unir y hacer una guerra entre todas para expulsar a los ingleses de ese territorio, porque entonces nosotros en Sudamérica no podíamos unirnos para expulsar al rey que nos estaba dominando de esa manera. Entonces, la idea de la unidad de nuestra América, que simboliza el nombre de Colombia, es tan vieja como ese momento en que Miranda lo piensa, porque es el creador de esa idea. Entonces, la idea de la unidad de nuestra América existe desde 1783. Y Miranda lo expresa en sus escritos. Él no habla de la América hispana, él habla de nuestra América. Incluso llega a usar ese término antes de que lo inmortalizara José Martí, por supuesto, pero ya él lo utiliza, el nombre de nuestra América. Entonces, para esa Colombia, para esa unidad política que él comienza a diseñar, a pensar, incluso a imaginar cómo debería funcionar para que esa unidad se sostuviera, de esa unidad, esa idea se la debemos a Francisco de Miranda. Y cuando el hecho de la bandera es simplemente, bueno, ¿cómo hacer realidad esta unidad? Indudablemente hay que armarse
contra el Imperio Español. Y ahí comienza él una lucha incesante por lograr conformar un ejército expedicionario que le concediera libertad a Colombia, a esa América imaginada, unida, que podía decidir su propio destino y que podía utilizar las inmensas riquezas que guardaba en su territorio para que todos y todas fueran libres y pudieran entonces llevar una vida plena y feliz. Entonces, desde allí comienza Miranda su idea de cómo organizar ese ejército libertador. Por supuesto, conoce otros americanos que ya tenían ciertas preocupaciones también por ello. Y si no las tenían, él comienza a creárselas. Comienza a hablar con cuanto americano se le cruzaba en Estados Unidos o en Londres o en Francia sobre esta idea de que América del Sur tenía que hacerse totalmente independiente. Y en esa búsqueda de apoyo, pues busca apoyo en la primera potencia militar o marítima, mejor dicho, la primera potencia marítima del momento, que era Inglaterra. Entonces, va a hablar con el primer ministro inglés en 1790. Tiene Bolívar 7 años. Va a hablar con el ministro inglés William Pitt y le propone una ayuda para una América que, según él expresa, literalmente le dice, esta América que fue constituida como oprimida. Es decir, la idea de la opresión está muy, muy clara en la conciencia de Miranda. A una América que la constituyó la invasión colonial como oprimida, contra eso nosotros tenemos que crear una América liberada. Y ese es en esas pocas palabras se cierra el plan de Miranda. Comienza a trabajar con el primer ministro inglés, comienza a pedir apoyo, pero bueno, Inglaterra tenía sus propias preocupaciones. Inglaterra era una de las grandes potencias del momento, era la potencia marítima por excelencia y su rivalidad era básicamente con Francia y en esa rivalidad con Francia pues también se agregaba España. Entonces el propósito de Inglaterra no era ayudar a liberar a América, el propósito de Inglaterra fue siempre cómo utilizar esa idea que tenía Miranda de liberar las colonias del gobierno español, del imperio español, para ella aprovecharse y extender sus influencias en ese territorio que Miranda liberaría. Pero su influencia era extender su comercio, que en ese entonces, además Inglaterra era la primera potencia comercial del momento y era la gran productora de manufacturas que se consumían en América incluso, aunque llegaban era por contrabando, porque España tenía el monopolio total de cuánta mercancía entrara a estos territorios. Y así comienza Miranda a pensar en esa expedición. No avanza mucho con Pitt, se presenta la Revolución Francesa y piensa que Francia, que está hablando de libertad, de igualdad y de derechos humanos, puede ayudar entonces a América a también tener libertad, igualdad, fraternidad, derechos humanos, etc. Y entonces se va a Francia. ¿A qué va él a Francia? A buscar lo mismo que Inglaterra le está negando. Y habla con los dirigentes de esa revolución, con el alcalde Pétion en París, con Servan, que era el ministro de la guerra, etc. Y llega a un acuerdo con ellos. Él se integraba al ejército revolucionario francés, pero luego de derrotada la reacción monárquica que estaba amenazando con destruir los logros de la Revolución Francesa, entonces esta Francia libre, defensora de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera, lo ayudaría a libertar América. Y por eso él se enrola en el ejército francés y llega a tener el papel descollante que tuvo, que todos saben pues que eso se refleja en el hecho de que su nombre sea el único
no francés que está incluido en el Arco del Triunfo. Pero Francia, al final, como la anécdota del escorpión que no pueden controlar su naturaleza, Francia también había sido un imperio. Y Francia, luego que le dice que lo va a ayudar a libertar América, quiere utilizarlo para someter la rebelión de los esclavos negros que había comenzado en Haití. Y ante eso Miranda dice, no, esto no es mi propósito. Yo no voy a liberar a mi pueblo a costa de la esclavitud de otro pueblo. Y rechaza ese apoyo que Francia le estaba ofreciendo, vuelve otra vez a Inglaterra, vuelven las conversaciones, hasta que un día hay una gran verdad que se establece en su mente. Ninguna potencia europea, ni de ningún otro lugar de la tierra, nos va a ayudar a ser libres. Todas esas potencias quieren es utilizarnos para su propio provecho. De tal manera, compañeros americanos, compañeros de esta lucha revolucionaria, tenemos que convencernos de que todo depende de nosotros mismos. Y esa es una verdad que sigue brillando hasta hoy. Nunca debemos olvidar eso. Ninguna potencia nos va a ayudar a nosotros a hacernos independientes, soberanos, etc. Todo depende de nosotros mismos. Y es así como Miranda se va, entonces deja Inglaterra, se va a los Estados Unidos, donde él tenía amigos que había hecho durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que compartían sus ideas de que las colonias del sur también debían independizarse, y va a buscar su ayuda para organizar por sus propios medios la expedición. Y fíjense hasta dónde llega su compromiso, que hipoteca su biblioteca, que era una de las bibliotecas más reputadas de Inglaterra en el momento. La hipoteca por 6.000 libras esterlinas y contrae deudas con amigos ingleses, letras de cambio, etc. Y él se hace responsable ahora de organizar esa expedición. La organiza y ya sabemos, bueno, no vamos a entrar en mucho en detalle, pero con esa expedición, él intenta buscar apoyo del gobierno norteamericano, va a Washington, la recién creada capital, se entrevista con Jefferson, con el secretario de Estado Madison, que después también será presidente, y les trata de convencer de que ayuden a Sudamérica también a independizarse como ellos lo habían sido. Al final, ya sabemos cómo es el pensamiento que ha regido siempre a los norteamericanos, y al final le dicen, el gobierno no se puede hacer responsable, pero si usted lo logra con las iniciativas privadas, las colaboraciones privadas, pues nosotros no nos vamos a intervenir en eso. Y bueno, y así logra entonces contratar el barco Leander, que por cierto, aclaro, no es que él bautice ese barco por Leander porque su hijo se llamaba Leandro. Ese barco se llamó Leandro desde que lo fabricaron en las costas de Escocia. Alquila ese barco y con promesas de un comerciante que fue el único que creyó en él y que se comprometió con él a financiar toda la expedición. A cambio, por supuesto, si tenía éxito, que le pagara todo lo que él había invertido más el 200%, pero con algo que lo libra ante la historia, que el tipo le dice, pero si fracasas, no me debes nada, yo asumo la responsabilidad. Y ese señor es el que le va a ayudar, que luego que él sale de Nueva York el 2 de febrero y llega primero a las costas de Haití, a Jacmel específicamente, donde logra él controlar o contratar otras 2 boletas, ese señor es el que va a posibilitar la marcha de esa expedición, porque ese señor lo va a financiar, no solamente prestándole ese barco, fletando los otros 2 en Haití, sino que va a financiarle el pago incluso de la tripulación. Y cuando Miranda intenta el desembarco en Ocumare, que le capturan 2 boletas y 59 de los tripulantes,
y luego busca ayuda, va otra vez busca ayuda de los ingleses nuevamente y va a Trinidad para rearmar su expedición. Este señor lo sigue financiando. Entonces, bueno, por fin logra salir de Trinidad el 24 de julio, si mal no recuerdo, de nuevo con una expedición ya con 13 naves, con 500 tripulantes reclutados, y allí sí recibe ayuda, ya no del gobierno inglés como tal, pero sí del gran almirante Alexander Cochrane, que fue el inglés que más creyó en Miranda. Cochrane le ofrece toda la ayuda que él pueda darle. Y es el único de los almirantes del Caribe que le ofrece naves, que le hace que otros gobernadores de las otras islas inglesas del Caribe le permitan reclutar hombres. Y el que va a estar pendiente de él todo el tiempo. Porque este Cochrane creía en la necesidad de que la América del Sur también se independizara, claro, pensando en un comercio, que creciera más el comercio de Inglaterra, pero no tenía el propósito de controlar realmente a América ni de imponer ninguna ley ni nada parecido en esa América. Entonces, de Trinidad sale Miranda con esa nueva expedición y logra desembarcar en las costas de la Vela de Coro, y en la Vela de Coro, pues los hombres que vienen con él desembarcan, toman el fortín San Pedro, toman las baterías que habían instaladas allí, toman la población, se va viendo Miranda además que toman la población en el sentido del pueblo como tal, pero ve que hay pocas personas allí esperando o a las que les puede hablar de lo que está, de su proyecto liberador. Y se va a Coro de inmediato y la situación es parecida. ¿Qué pasó allí? Porque Miranda confiaba mucho y era el argumento que él había usado con los ingleses a partir de informes que le mandaban sus agentes aquí en América, de que la población estaba esperando que llegara pronto alguien que iniciara ese ataque contra las fuerzas españolas, y que en cuanto lo vieran aparecer, la población se le iba a unir. Y ese era el cálculo que él tenía. Él traía armas como para armar un ejército de 5,000, 6,000 hombres. Pero se tuvo que conformar con los 500 que le acompañaron en ese barco. ¿Por qué? Porque España, y esto también hay que considerarlo en esto, España siempre consideró a Miranda su enemigo público número 1. España siempre vigiló a Miranda. Cuando él hizo ese recorrido por Europa, los embajadores españoles iban siguiéndolo y reportándole por donde iba. Hubo 2 intentos de capturarlo y se salvó. Lo vigilaron desde que llegó a Nueva York. El embajador español en Nueva York, Casailujo, inmediatamente notificó a todos los puertos en el Caribe que Miranda había salido y no se sabía cuál era su destino, que tuvieran cuidado, que ser un reo de Estado, que ser un conspirador, que ser un traidor al rey de España. Y cada autoridad en cada una de esos lugares, de esos puertos de la costa del Caribe, tomó sus medidas para evitar que la población fuese a acompañarlo. Y por eso está la Vela despoblada, por eso encuentra a Coro despoblada, porque habían obligado a la población bajo pena de muerte, si colaboraban con el traidor Miranda, a desocupar esa población. Más lo que la iglesia les prometía, que les prometía la condena eterna, la excomulgación en esta vida y la condena eterna en la otra, si osaban apoyar a Miranda. Es decir, contra eso Miranda no se había preparado. Y entonces por eso Miranda tiene que desocupar después la Vela y Coro. Pero ¿qué pasó? Y esto es el valor que nosotros tenemos que darle a ese hecho. En primer lugar, ocupa territorio dominado por España
por primera vez en toda nuestra América y lo mantiene liberado durante 13 días. Esa es una hazaña que nadie había logrado antes. Segundo lugar, había ya hecho conocer, había sembrado la idea, el espíritu de Colombia, de la unidad de toda nuestra América, ya la idea de la patria grande, vamos a decir así. Tercero, había creado una insignia para esa Colombia, que donde viéramos esa insignia, el amarillo, azul y rojo, que hoy vemos brillar en todas partes, ese amarillo, azul y rojo, donde se viera, se iba a pensar que eso significaba la patria libre de toda opresión colonial, que eso iba a significar Colombia. Entonces, fíjense, la idea de Colombia, la idea de la bandera tricolor como símbolo de esa Colombia, y la idea de que por primera vez se hace una expedición militar contra las fuerzas españolas en el territorio americano. Es la primera acción militar que se hace contra el ejército español, contra las fuerzas ocupantes españolas, y se libera un territorio por 13 días. Eso tiene un valor que nosotros no hemos valorado. Esa es una cosa que hay que rescatar de este día que mañana, bueno, hoy están ustedes viendo esto, que hoy 3 de agosto estamos recordando. Entonces, esas ideas son ideas de Miranda, son ideas que él intentó llevar a cabo, y aunque luego se tiene que ir derrotado de la vela, él no se rindió, jamás se rindió, ni cuando ya estaba preso en la Carraca se rindió, porque a él le da una apoplejía o lo que sea, un ACV, cuando en la víspera de intentar una huida de esa cárcel para seguir en su proyecto liberador. Entonces, ese carácter de Miranda, esa entrega, ese compromiso con esa patria que todavía no existe en la realidad, pero que ya él la siente en el corazón, en la mente, eso tiene que inspirarnos a nosotros. Entonces, eso se está conmemorando el 3 de agosto. Y luego, además, esa idea de Colombia no es que se quedó solo en los escritos de Miranda. Esa idea de Colombia, Miranda la va a hacer conocer en todo el territorio americano ocupado por España, desde México hasta Buenos Aires, incluso hasta Río de Janeiro, que era colonia portuguesa. Hasta allá va a llegar esa idea de Colombia y la necesidad de la liberación de toda la patria americana. Porque él, luego que ya no puede rearmar nuevamente una tercera expedición, regresa a Inglaterra. Y entonces, ¿qué hace? Se dedica a una lucha frontal en algo que hoy también nosotros tenemos que ganar, que es la lucha en los medios de comunicación. Miranda crea un periódico que se llamó El Colombiano. ¿Qué intentaba él con ese periódico? Primero lo crea con apoyo de otros patriotas que estaban en Londres, patriotas mexicanos, ecuatorianos, que lo van a ayudar muchísimo. Lo crea allí no para repartirlo en Europa, sino para hacerlo circular en toda la América. Y lo manda de manera clandestina, e incluso hay documentación de que fue recibido en los principales puertos de nuestra América, en Valparaíso, o en Veracruz en México, o en Trinidad, en Cumaná, en La Habana, en Cartagena, en todos esos sitios se recibió ese periódico. ¿Qué intentaba él ahí? Primero, desacralizar la figura del rey, porque aquí durante mucho tiempo, cuando se hacía alguna rebelión o que un criollo se levantaba y protestaba, etcétera, ¿se protestaba contra quién? No se protestaba contra el rey, se protestaba era contra algún capitán general o contra algún virrey que había tomado una medida que a los criollos les molestaba. Y eso se refleja en la frase que se repetía por todo el territorio americano de abajo el mal gobierno, viva el rey. Es decir, ninguno aquí se había atrevido a acusar al rey de ser responsable de la opresión que se vivía en el interior de América. Miranda es el primero que dice, el rey es más responsable que sus gobernantes en América.
y es esa la figura a la que él se dedica a desacralizar en ese periódico El Colombiano. Incluso él es el que da a conocer que Fernando VII, porque aquí después se van a formar juntas de gobierno en defensa de los derechos de Fernando VII, que ese Fernando VII era un cobarde y que ese Fernando VII le había escrito una carta a Napoleón y él la publica en ese diario pidiéndole que por favor lo tome como un hijo adoptivo. Por ese rey se iba a seguir sacrificando América. Por ese rey los americanos iban a estar jurando fidelidad. Pues es ese rey el que Miranda quiere mostrar en El Colombiano. Aparte de eso, pues se dedica, publica muchos artículos en revistas. Con él colabora John Mill, que fue el padre luego del filósofo John Stuart Mill. Colabora William Burke, que luego se viene también a América, y colabora una serie de filósofos y de pensadores ingleses que están allá, más una gran cantidad de patriotas americanos que iban a Inglaterra, porque como Inglaterra siempre estaba en oposición con España, pues era el único sitio donde España no los podía atrapar. Si iban a Francia los atrapaba, si iban a Italia los atrapaba. Entonces solo Inglaterra les daba refugio seguro. Por eso ellos se concentran en Inglaterra. Y entonces Miranda, además de todas esas publicaciones, da a conocer también por primera vez parte de su archivo en un libro que se llamó La Emancipación Suramericana, que aparece, que lo firma José María Antepara, pero que lo hizo en gran colaboración con Miranda. Bueno, ya creo que ya tengo que ir cerrando esta charla. Podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero quiero terminar con algo que es muy importante. Es decir, que luego de toda esa, ya que no podía ganar la guerra militar, él se empeñó en ganar una guerra mediática. No olvidemos eso. Nosotros estamos hoy enfrentados también a una guerra contra los medios del imperio. Y nosotros tenemos que inspirarnos en ese gran ejemplo que nos dio Miranda. Luego entonces, cuando aquí se logra por fin crear esas juntas de gobierno en favor de Fernando VII, etcétera, etcétera, Miranda empieza a pedir permiso o autorización a Inglaterra para venirse a Venezuela. La empieza a pedir desde mayo de 1810. Cualquiera que se pasee por el archivo de Miranda lo consigue. De mayo de 1810. Es decir, que a él nadie lo convence de venir a Venezuela. Él estaba ya preparado, digamos que con la maleta lista para venirse a Venezuela tan pronto Inglaterra le diera un pasaporte, porque para viajar siempre se necesitaba que el país que te dejaba salir te daba un pasaporte para seguir adelante. Y llega por fin a Venezuela en diciembre de 1810. Y hay algo que nos dice hasta dónde quedó sembrada la idea de Colombia. Lea la primera constitución que se da en Venezuela, que se aprueba en diciembre de 1811. En esa constitución se habla de Colombia, se habla de convocar al resto de las provincias de América a que se unan a Colombia. Es más, se dice que se está inaugurando una nueva era, la era colombiana, la que habrá de sustituir a la vulgar era cristiana. Fíjense hasta dónde caló el nombre de Miranda. ¿Qué bandera asumió esa república independiente? La bandera de Miranda, amarillo, azul y rojo. Colombia se hizo una palabra común entre todos los patriotas en el momento. Ese nombre viajó por toda la América. Había manifestaciones de unión a esa Colombia. Y él propone además un gobierno continental para esa Colombia que se regiría por leyes, únicas todo el territorio americano y que se reuniría además en Panamá. Es decir, nuestra historia está llena de las ideas de Miranda. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no terminamos de reconocer ese papel que cumplió Miranda en esa preparación y en esa lucha
por la emancipación. ¿Cómo se imaginan que se sintió Miranda? Que después de haber hecho todo esto que hemos tratado de resumir en pocos minutos, de haber hecho todo eso, lo acusaron de traidor y lo entregaron a España cuando la capitulación. ¿Cómo se pudo haber sentido? Imagínense cómo se pudo haber sentido. Entonces, nosotros, hay una deuda pendiente con Miranda, una deuda que se ha ido saldando, porque el comandante Chávez asumió la defensa de Miranda con mucha fuerza y el comandante ayudó a popularizar primero la imagen de Miranda y comenzó a mostrar esa otra cara que se había estado oculta bajo lo que todo el mundo respondía, que trajo la bandera y murió en la carraca. Pero la conexión entre la bandera y la carraca, esa conexión nosotros tenemos que reconstruirla y tenemos que valorarla. Él murió en la carraca, sacrificándose a su idea fundamental que lo animó toda su vida. Entonces, en el día 3 de agosto, perdón, el día 3 de agosto, esa bandera es la que debe siempre privar, la bandera de Miranda. Esa bandera que nos dejó, pero ¿qué significa todo esto? Toda esta historia que hemos tratado de resumir hoy en pocos minutos. Y a eso yo los llamo. Es necesario, primero, la conciencia de la identidad por la que Miranda tanto luchó, para distinguirlo del imperio. Y segundo, la idea de la unidad. Sin unidad no se puede alcanzar independencia. Y luego la idea de la independencia definitiva de España. Entonces, bien vale la pena morir en la carraca por esas ideas, ¿cierto o no? Ok. Pero entonces nos toca a nosotros, esta generación de hoy, y enseñarle a las generaciones que vienen, que Venezuela es un país que ha producido grandes hombres y grandes mujeres y que nunca se ha rendido ante ningún imperio. Eso es lo que tenemos que fortalecer, esa es la idea que tenemos que enriquecer, esa es la idea que tenemos que difundir. Entonces, que viva Miranda, que vive el 3 de agosto, que vive esta bandera tricolor, que además ayer la vimos alzarse en Tokio, cuando Yulimar Rojas ganó su medalla olímpica y rompió el récord del mundo. Esa bandera significa todo eso, y significa también un futuro de unidad y un futuro de prosperidad cuando toda nuestra América comprenda que solo unidos seremos independientes y podremos lograr las más grandes realizaciones para todos nuestros pueblos. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, que llevar en el corazón, que llevar en la mente y llevar en la voluntad de trabajo. Debemos siempre trabajar por esos grandes principios, por esas grandes directrices, por esas grandes ideas por las que Miranda vivió y sacrificó su vida. Primero, fortalecer nuestra identidad propia, no parecernos, no tenemos por qué parecernos a ningún otro pueblo del mundo. Nosotros somos lo que somos y nadie tiene la historia que nosotros tenemos. Luego, trabajar por la unidad de toda nuestra América, porque solo unidos nos haremos verdaderamente libres, verdaderamente independientes, verdaderamente soberanos. Y tercero, afianzar, trabajar, luchar, afirmar esa independencia que alcanzaremos una vez que estemos todos unidos. Entonces, por esas grandes ideas de identidad, unidad, independencia, Miranda sacrificó su vida entera y si bien consideró una gran traición que le hubieran entregado al imperio que siempre estuvo detrás de él y que lo encerró en la carraca, me imagino que él también dijo, bueno, por esas tres grandes ideas, por esas tres grandes cosas, vale la pena morir. Y a eso nosotros tenemos que consagrar nuestra vida. Como nuestroamericanos, como colombianos en el sentido mirandina de la palabra, colombianos y colombianas en el sentido mirandino de la palabra, como tales, nosotros tenemos que dedicar también nuestra vida y
enseñarle a nuestros hijos toda esta historia de grandes sacrificios, pero también de grandes logros que han hecho de Venezuela la Venezuela de hoy. Muchísimas gracias y en otra ocasión nos volveremos a ver. Con esta disertación de nuestra querida camarada Carmen Borges, que hace un arco desde la creación de la bandera nacional, del tricolor nacional, hasta la etapa de la Carraca, que no es el fin de Miranda, como ella misma lo acaba de demostrar. Hemos comenzado el ciclo que se llama De Miranda a Chávez, la patria grande en el pensamiento político venezolano. Este título se lo debemos a nuestra amiga, a nuestra camarada Cristian Valles. Y el video que vimos lo hizo Sergio Arria, que es el hijo de Carmen. Con él discutimos, allá está Carmen sonriendo porque debo pedir disculpas porque hay una parte ahí donde se ve un teléfono. Bueno, ese fui yo de imprudente que estaba llamando a Carmen. Y bueno, y para mí el mejor premio es esa sonrisa que tengo yo al frente de mi querida Carmen. Creo que lo que Carmen nos dijo, aquí hay muchos compañeros del Centro Internacional Miranda. Ahí está una de nuestras tareas. Llenar lo que está en ese arco que va del 3 de agosto a la muerte en julio de Francisco de Miranda. Nos toca a nosotros y a nosotras hacer eso. Es tarea que nos dejó el comandante Chávez y que nosotros deberíamos asumir. En eso estamos en esta nueva etapa del Centro Internacional Miranda, o sea, haciéndole honor al epónimo del centro. Y yo creo que sería bueno que tuviéramos algunas pequeñas intervenciones. Carmen me dijo que ella no se puede comunicar con nosotros desde allá, pero ella nos está oyendo. Entonces, podríamos opinar no solamente acerca de la disertación, sino acerca del pobre, de lo que es Miranda. Edgar Figuera. Buenas tardes. Oye, un gusto saludar a la profe. Espero que la racionalización de la luz, de la cual tanto se queja Carmen, esté amainada en estos tiempos. En esta nueva etapa del CIN, la presidencia, junto con el equipo que lo acompaña en esta gestión, va a instaurar como un espacio de estudio permanente la cátedra sobre Francisco de Miranda. No era posible que, siendo el Centro Internacional Miranda, no tuviera un espacio realmente de estudio, de investigación sistemático sobre la figura que justifica precisamente a la institución. Y en algunas de las áreas, que es abarcante la figura de Miranda, ahí se han establecido, Carmen, algunos ámbitos de trabajo de repente poco conocidos. Por ejemplo, Miranda era gran aficionado a la cartografía, entonces tenía un conocimiento del mundo que derivaba en una etnografía, en una antropología o etnología de los pueblos, es decir, le gustaba esos aspectos descriptivos hasta el último detalle, y en toda esa gran obra mirandina, en todo su archivo, está expresada. La investigación supone sistematizar, recoger y difundir ese legado, pero también un conocimiento de la geopolítica y lo que significaba la colonialidad de poder en la época, que también es un ámbito de desarrollo. Las relaciones entre Inglaterra y la configuración de las hegemonía en el eurocentrismo, en Europa, la relación entre Francia, España con Francia, España con Inglaterra, etcétera, con el espacio austrohúngaro. O sea, ahí hay algo interesante. Y todo lo que se venía conformando como doctrina, que después se llamó la doctrina Monroe, de los Estados Unidos, cómo miraba solamente a Miranda, sino a toda Europa. Entonces Miranda sobre eso escribió, dejó documentos. Yo creo que es importante para nuestra conciencia histórica
en lo que es la conformación de Colombia. No solamente verá la integración de las 5 naciones que después conformaron Colombia durante 10 años a partir del discurso de Angostura, sino es el concepto de unidad y de integración. Claro que se expresa en la CELAP, indudablemente, pero yo creo que es un trabajo que hay que hacer para difundir la abarcabilidad del significado de ese proceso integracionista, comunidad latinoamericana que hoy llamamos los pueblos del Gran Sur. Entonces son como unos 7, 8 temas que Nina, la directora general, tiene ahí registrados para lo de la cátedra, donde tú vas a ser una de las ponentes recurrentes, Carmen. No te vas a escapar. Vale, pues, profe. Voy a leer un mensaje que me mandaron aquí. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, aquí voy a leerle un mensaje de Luis Felipe Pellicer. Me dice, lo voy a leer textualmente, Carmen. Me dice: Javier, la profesora Gladys Arroyo tiene una investigación interesante sobre Miranda. Y mi novia profesora, con el perdón de mi novia Carmen, también. Entonces vamos a tomar en cuenta la sugerencia de Luis Felipe Pellicer para ponernos en comunicación con Gladys Arroyo, y ya estamos en comunicación con Carmen acerca de esos dos trabajos. Ahora tiene la palabra Anabel Díaz H., quien va a ser la ponente del próximo jueves. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la profesora Carmen Borges, quien para nosotros es un honor poderla escuchar con su disertación, que fue prácticamente, un viaje en parapente por lo que ha sido el legado de Miranda, ¿no? Mi objeto de estudio no es Miranda, sino Bolívar, pero cuando estudiamos y analizamos el pensamiento bolivariano, encontramos 2 grandes vertientes de ese pensamiento. Simón Rodríguez, en lo filosófico, y Miranda, en todo lo que tiene que ver con lo político. Ambos sufrieron la misma suerte, ¿no? Invisibilizados en la historia, que es lo peor que tus enemigos pueden hacerte a 2 figuras tan prominentes de la época como ellos. Y digo prominentes en el mundo entero porque eran uno de los hombres más cultos para su época del mundo y con una influencia bastante importante en su pensamiento. De hecho, Bolívar recoge el pensamiento de Rodríguez y el pensamiento de Miranda. De Miranda en la visión continental, no perder América Meridional, como se llamaba en aquella época, como región con un peso geopolítico importante y necesario. Y ese peso importante y necesario en el equilibrio del mundo, como visión. Una guerra de potencias se estaba experimentando en ese momento. Apenas aparecían algunas luces de lo que iba a ser luego, ¿verdad? Esa guerra entre potencias capitalistas, pero ya Miranda preveía que nosotros podíamos establecer y ser una región importante para que hubiese un equilibrio en el mundo, con peso propio además. Y también le reconocemos a Miranda la capacidad de entender la importancia de los pueblos indígenas en esta parte del continente. Aún hoy, y más a partir de esta década, los pueblos indígenas van a ocupar la escena política latinoamericana y están ocupando la escena política latinoamericana. Para muestra está el liderazgo que ejerce el compañero Evo Morales, ¿no? Entonces, claro, al comandante Chávez, al retomar el pensamiento bolivariano profundo, por supuesto que se encuentra con Miranda, por supuesto que incluye a Simón Rodríguez como esas 3 raíces del bolivarianismo, y creo que, hay mucho camino por hacer y por andar. Saludo a esa cátedra del Centro Internacional Miranda, porque además en la enseñanza de la historia de nuestras escuelas es un personaje muy maltratado, muy maltratado. Y por supuesto que Miranda iba a ser odiado, iba a ser declarado enemigo número 1 del Imperio Español, porque atacó directamente el símbolo fundamental del imperio, que es la figura del rey. Y eso, por supuesto, no se lo iban a perdonar, semejante osadía, ¿no? Eso nunca se lo perdonaron, y además fue invisibilizado, entre otras cosas, al igual que Rodríguez, por los prejuicios de sus connacionales precisamente. Bueno, muchas gracias. Si no hay más nada que decir, nos despedimos hasta el próximo jueves.
cuando estaremos con Anabel Díaz H. Ya intervino hoy. Esperemos que en ese momento ya Carmen esté en Caracas y pueda venir a acompañarnos. Gracias a todos y todas, y ya sabemos que tenemos una tarea. No solamente seguir con estas charlas, sino lograr que llenemos de contenido, llenemos de reflexión y de investigación ese arco que va desde la creación de la bandera hasta la carraca y más. Muchas gracias.